desempleo 5%, la pobreza 14% y que el reparto de la riqueza es la mejor de la historia. Naturalmente que en mi visión esto es no mentira, es terriblemente falso y lo hemos demostrado muchas veces. Según el PIT-CNT, vamos a ver qué nos presenta Joselo López. Joselo, que hemos hablado con él esta semana y ayer leímos una entrevista en la cual le da duro y parejo, especialmente a la comandita, como él definió a la gente que rodea a Mujica, porque parece que no cumplieron con la palabra dada sobre el estatuto del funcionario público, y también vamos a aprovechar para entrevistarlo cómo viene eso, que implica la vida nada más y nada menos que de más de 200.000 compatriotas. Así que un programa para no perder más tiempo en presentaciones y empezar a hincarle el diente, porque creo que mucha gente va a sacar conclusiones de lo que vamos a hablar y mostrar en la mañana de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Alvarito? Buen día, un saludo a los oyentes. Bueno, sé que anduviste investigando muchísimo en los supermercados, datos y más datos de cómo han subido los principales productos de la canasta básica en los últimos tiempos. Sí, en realidad la continuación, ya lo hemos hecho varias veces. Sí. Recordemos que estos precios, la comparación, una publicación en la prensa en junio del 2007, Sí. poco antes de que entrara en vigencia la reforma tributaria, que entró el 1 de julio del 2007. El famoso IRPF. Claro, y en base a esos precios es que se hace la consulta. Y no se resiste el archivo. ¿Cuántos productos investigaste? Y son un montón, pero básicamente los que la gente consume, aunque es muy variado. Todo lo que la gente consume en la canasta básica, claro, todos los días. Sí, pero además es todo muy variado, ¿no? Bueno, vamos a dejar Sí. en suspenso qué números has obtenido en esa investigación, que No, tengo entendido que no. provocó sospechas en algunos dueños Sí, de supermercados, bueno, porque te veía vos sacando Sí, números. claro, como si fuera de otra empresa. Sí, la competencia, no empezar. Sí. No, pero no deja eso sospechoso ver un cliente sacando precios, ¿no? De las góndolas. Bueno, un poco para corroborar. Creo que los que vamos al supermercado todos los días conocemos bien los precios. Y una comparación que vamos a hacer. 1.000 pesos en el supermercado. Sí, bueno, por eso, una comparación. La reforma tributaria entró en vigencia el 1 de julio de 2007. Sí. Y bueno, y al 1 de marzo del 2010, cuando asume Mujica como presidente de la República, ya vamos a dar algunos datos de lo que decía el gobierno de la inflación y cómo habían aumentado los distintos precios, si se acompasaba o no con la inflación. Quedó para la historia aquella gloriosa frase de Mujica sobre los bizcochos, ¿te acordás? Sí, sí. Que fue a comprar Bueno, 140 pesos de bizcocho, algo de eso fue. Bueno, 89 pesos costaban cuando entró en vigencia la reforma tributaria. Lo que costaba 89. El kilo de bizcochos. 89 pesos. Sí, hoy 199. 199 Sí, pesos señor. un kilo de bizcocho. Sí, tomado esta mañana por la duda, porque para que algunos no Así que en 5 años subió casi 130%. Sí, claro. ¡Ah! Como para no quejarse por el Mujica. José Lorenzo López, secretario general del PIT de COFE. ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar compartiendo con ustedes la mesa. Te vi enojado con Brescia y toda esa comandita, como la definiste vos. Un concepto que hace años que no lo escuchaba. No, yo en realidad no sé si dije esa palabra, estaba un poquito... Por lo menos salió en el país, Sí, ¿no? un poquito caliente ayer después de una negociación y bueno, capaz que dije algún epíteto de ese calibre. ¿Y Pero... que los traicionó el gobierno en esa negociación? No, lo que nos faltó el respeto, claramente, ¿no? Nosotros venimos negociando hace bastante tiempo con el Poder Ejecutivo. De hecho, la semana pasada tuvimos una última reunión donde en esa reunión acordamos de que para esta semana un par de reuniones más, y bueno, fuimos justamente a esta reunión para poder de alguna manera discutir sobre el punto que se había acordado, que era carrera administrativa y escala salarial. Nosotros nos preparamos para hacer el articulado que íbamos a confrontar con el Poder Ejecutivo, una comisión de más de 30 compañeros que funciona en COFE, con asesores en economía, con asesores legales, y fuimos con todo armado para presentarlo, y antes de empezar la reunión nos dicen que, o al empezar la reunión nos dicen claramente de que... Ya lo habían mandado por Parlamento. No que lo habían mandado, pero que el Poder Ejecutivo había evaluado que ya se había terminado el tiempo de la negociación con los trabajadores estatales y que por lo tanto no había más espacio para la negociación y que la semana que viene se va a estar enviando este proyecto al Parlamento, pero que por lo tanto no se continuaba con la negociación. Muy bien. Algunos de los temas entonces que vamos a trabajar, aprovechando que lo tenemos a José hoy integrando la mesa. Liber, te saludamos y vamos al corte.
Buen día, amigos. Último minutito antes del corte. Gran embotellamiento para variar en la ciudad de Montevideo. Ponce está intransitable, por tanto todo el mundo agarra para Palmar, para cruzar ahí Boulevard Artigas. Y la empresa Stiller cerró el tránsito ahí sobre Boulevard Artigas, por tanto hay que volar por la calle 20 de septiembre para entrar a Rivera. Para variar, nunca hay un corte programado, obviamente no hay ningún inspector, que no sabemos que son los inspectores. Y tuve 20 minutos para hacer 2 cuadras. Te corrijo, hay un corte programado, que es el de acá de estado de situación. Vamos arriba. Breve corte y chao. 9-3 minutos de este viernes 28 de septiembre. Siga mandando mensajes a través del 099-223-470 y Liber 094-43-1828. Participe en el debate que ya se viene y especialmente responda de qué película este era el tema central. Hoy regalamos el libro La Historia Prohibida, un muy buen libro sobre la historia uruguaya, hecho por el investigador, historiador y periodista Guillermo Vázquez Franco. Bueno, comienza el debate. La propuesta, la invitación que les hice es debatir sobre los números del gobierno, especialmente en 3 o 4 grandes líneas. Lo que el gobierno nos dice sobre la inflación, sobre el desempleo, sobre la pobreza y sobre el reparto de la riqueza. La inflación se viene promocionando desde hace bastante tiempo, de que anda por un 7, 8, 6%. Yo nunca logré que nadie me definiera qué es la inflación, o cómo se define la inflación, o en qué se sustenta una definición de inflación. Uno ve claramente cuando va al supermercado, o cuando compra cosas, o cuando paga impuestos, o paga alquileres, o paga lo que sea, todo lo que uno paga, de que parece muy raro de que tan solo en un año el promedio de suba de casi todo lo que hace en nuestra vida sea tan solo de un 7%. Yo he visto investigaciones en que, por ejemplo, los principales productos de la canasta básica en tan solo un año han subido cerca de un 40%, ¿no? He visto, por ejemplo, de que, según datos oficiales, quien gana 7.700 pesos en Montevideo, poco más de 5.000 en el interior, ya integra la clase media y es más que beneficiado por esa inflación. Tú que estás en el PIT-CNT, ¿considerás que estos números son reales? ¿Los percibís? ¿O te parece que están bastante desinflados para intereses políticos? No, yo lo que creo que quizá lo que esté mal es cómo se calcula la inflación. A ver. En función de los productos que integran la canasta básica. Donde hay una serie de cuestiones que, bueno, son innumerables, no lo podemos enumerar todo, pero que tienen que ver con la medición que se hace de el cálculo del IPC, sí. Y en función de eso, lo que yo puedo corroborar es que en el marco del parámetro que hay para medir los productos de la canasta básica, los números son totalmente comprobables. Esto lo decimos porque, entre otras cosas, el sindicato de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística es parte de nuestra confederación, ha integrado hasta hace muy poco la dirección de la confederación, y bueno, nosotros tenemos por parte de ellos la plena seguridad de que los cálculos se hacen sin ningún tipo de presión política, porque los funcionarios que están allí son funcionarios absolutamente técnicos que de alguna manera lo que hacen es, en base al parámetro que se le da, sí, calcular los precios de la canasta básica y de ahí sale el resultado que en definitiva después... Pero para doña María y don José, sí, el hombre y la mujer de todos los días para vivir, llamarle inflación, llamarle costo de vida, lo que la gente necesita es subsidio. ¿Vos creés que en un año los principales productos, la carne, el arroz, el alquiler, los impuestos, la seguridad, la salud, los fideos, la yerba, suben 7% nada más? Te lo pregunto a vos como un hombre que se gana la vida con su trabajo. Pero son dos cuestiones diferentes. Una cosa es... inflación y otra cosa costo de vida. No, una cosa es lo que puede ser la canasta básica, diríamos, diaria, que puede consumir una persona de alimentos, y otro es el parámetro global que se mide, donde los productos que se miden para la canasta, que después da el resultado del IPC, genera, y hay otras cuestiones ahí, ¿no? Que no son solo lo de la canasta básica, sino... Pero hablame de productos, no me sea tan ambiguo. Están las tarifas públicas, está el combustible, está... bueno, una serie de cuestiones, yo ahora no las tengo acá, pero
deberíamos por lo menos poder enumerarla para entender por qué se llega a ese resultado del número global. Evidentemente uno que consume todos los días en el almacén de la esquina o en el supermercado, le da la sensación... ¿Cómo que le da la sensación? No, bueno, le da la sensación porque va concretamente con la plata y cada vez puede comprar menos con la misma plata. Pero no es una sensación, bueno, no es una sensación, pero en definitiva lo que te digo es, una cosa puede ser concretamente lo que tiene que ver con los productos que se consumen, los productos alimenticios que se consumen, y otro es la canasta global de productos que se calcula la inflación a nivel general. Pero ¿y la gente común, la gente del pueblo, la gente como nosotros, de qué vive? Bueno, está bien, pero yo vuelvo a reiterarte una cosa, porque ¿cómo se mide esto? Se mide en base a un parámetro que tiene una cantidad de productos en la canasta básica. Entonces, en marco de esos productos, de hecho, mira... déjame decirte, sí, porque me parece que esto te puede aclarar. Nosotros estamos absolutamente convencidos, por los compañeros que tenemos trabajando ahí, de que ahí no hay manipulación de los números que surgen del Instituto Nacional de Estadística. Pero sí lo que hace el gobierno para mantener la inflación en estos parámetros, sí, es modificar las tarifas de algunos de esos productos para que justamente la inflación no cruce los 2 dígitos, porque eso le generaría otras complicaciones al gobierno. Entre otras cosas, eso está indexado a los salarios. Esto es lo que dice otro Censo de San José, dice que ustedes son cómplices del gobierno para no aumentar los sueldos de acuerdo con la inflación. ¿Ustedes no sienten que la gente los culpa a eso de ustedes? No. Primero, yo no me siento cómplice de ningún gobierno, y segundo, no me parece que esto sea así. Aquí el famoso cláusula gatillo de que había que aumentar los sueldos si andaba por el 10% por encima. Sí, ¿existe o no existe más? Sí, eso es ley. Bueno, eso es la crítica que le hace la gente. Eso es ley, no, pero yo le vuelvo a reiterar, no hay manipulación desde el punto de vista de los números para que den menos, pero sí lo que se modifican son tarifas, y muchas veces en los meses de octubre, noviembre, termina habiendo deflación porque se modifica o la tarifa del combustible, o las tarifas públicas, o el boleto, que son los que pesan más en esa... ¿Pero qué es lo que ha bajado, José? Bueno, bajó el combustible, bajó el boleto, ¿qué tarifa pública bajó? Bueno, hay cuestiones que muchas veces se modifican en estos meses para que la inflación... Pero todos a la alza. En el año, vos vas a ver que prontamente, si la inflación sigue en este ritmo y corre el riesgo de cruzar los 2 dígitos, el gobierno va a modificar alguna de las tarifas para que eso no suceda. Vos me estás haciendo un chiste, no puedo creer que me estés convencido de lo que me estás diciendo. Absolutamente convencido. Parece Lorenzo, tu tocayo, parecía hablando. No, yo no vengo a defender acá el gobierno, ni mucho menos. Lo que vos sos un trabajador y dependés de eso también. No, pero lo que defiendo es el trabajo que hacen los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que para nosotros es un trabajo técnico que no tiene ningún tipo de condicionamiento político y que se hace totalmente... No cuestiono eso, pero me parece que están investigando cualquier cosa menos la realidad. No, bueno, está bien, es tu opinión, yo creo que... Por supuesto. A ver, vos que tenés, Aaron. ¿Investigaste esto? Sí, bueno, vamos por partes. Porque acá lo que se pregunta doña María y don José es las cosas que hacen en la vida cotidiana. Bueno, vamos por partes. Vamos a poner un ejemplo. Si usted cobra 10.000 pesos y paga 1.300 pesos de luz, 1.000 pesos de teléfono, 400 de agua, estamos en 2.700 pesos y bueno, le quedan 7.300. Sí. Una pregunta que hago. No te olvides que estamos hablando ahora de la inflación. Sí, una pregunta que hago es, cuando se va a medir la inflación, ¿se toma en el combustible, el petróleo que compra en CAP? ¿O queda afuera para medirla? No tengo idea. Bueno, la energía que compra UTE, ¿se toma o no se toma? Porque claro, si yo a los 10.000 pesos le digo, le saco esos, en vez de esos 2.700, le digo, no pago nada, me quedo con los 10.000. No, pero se debe tomar porque son factores que inciden en la vida de todas las familias. No sé si se toma. Le digo, julio 2007, 1 de julio de 2007 entra a regir la reforma tributaria. Es una pregunta que hago eso porque quiero ver pues yo quiero que vos me digas, los principales productos de la canasta, ¿cuánto han subido en el último año? Si no me deja hablar, ya voy. 1 de julio de 2007 ya me entro a 1 de marzo del 2010. Lentejas, arroz y bizcocho se incrementaron un 70%. Queso, manteca, 70%. Queso, manteca, azúcar, 60%. La inflación en ese periodo fue el 21%.
Y hubo otro producto, la cocoa 50%. ¿Entre qué año y qué año? El 1 de julio del 2007 hasta el 1 de marzo del 2010, No. cuando asume Mujica como En presidente. esos de la 3 años, República. 21% pero oficial. Claro, pero esto es solo para empezar. Está. Entre el 1 de julio del 2007 y el 1 de marzo del 2010, si usted iba al supermercado en el 1 de julio del 2007 y iba el 1 de marzo del 2010, tenía que, al final del mandato del doctor Tabaré Vázquez, tenía que pagar 40% más de lo que compraba. Sí. 40% más, cuando la inflación era 21%. Bueno, ahí ya tenemos casi el doble por encima de la inflación. Bueno, esto lo tomamos hoy de mañana, ¿no? No voy a decir las marcas ni el supermercado, pero esto salió Acá puede publicado. decirlo sin ningún problema. No, esto salió publicado no por los funcionarios del supermercado. Esto salió en la prensa, publicado en todos los medios de comunicación, los precios Como antes publicidad. de que entrara a regir la reforma tributaria, es decir, O sea, eso es del año 2007. seguro, solo unos días antes. A ver. En aquel momento, el café costaba 48 pesos, de 250 gramos, hoy cuesta 77. El té 30, hoy 39, esto de 25 sobres. Bueno, y otra marca de té que costaba 22, hoy cuesta 32 pesos con Pero decime lo que con más le importa a la 50. gente: arroz, yerba, Bueno. fideo y carne. Bueno, el arroz estaba Y leche y esas a 14 pesos con 50, hoy está a 26 pesos. ¿Dónde está 26 pesos el arroz? Bueno, hay algunos, yo estoy comparando los precios de la misma, de la misma marca. Bueno, puede encontrar de 30 o de lo que quiera, pero yo estoy comparando con la misma marca. ¿La yerba? Espere, ya voy a llegar. La harina, en aquel momento estaba 13 pesos con 40, hoy está 26 pesos. La 100% aumento. sí, la polenta estaba 7.90, 8 pesos, hoy 19. 140% aumento. Los fideos, 20,90, y hoy están en el medio kilo, 33 pesos. 70% Sí, aumento. la crema vegetal en aquel momento estaba a 21 pesos, hoy está a 45. El 140% yogur, el yogur estaba a 28,30, hoy está con 40, hoy estaba de oferta. ¿Cuánto está el yogur hoy? 40 pesos, el Biotop. Ajá. El yogur integral estaba a 20,90, hoy está a 34 pesos. Las hamburguesas estaban las 12 unidades 129, hoy están 189 pesos. El agua mineral estaba de 1,5 litros estaba 15 pesos con 30, hoy está 28 pesos. El queso, el kilo, en aquel momento estaba a 152 pesos, hoy está a 279. Una empanada. La gente que le quede claro que hace 5 años atrás. Seguro, claro. 5 años pasados. Cuando entró a regir la reforma tributaria el 1 de julio de Si se hubiese 2007. respetado la cifra del gobierno, estamos hablando de un 35% global de inflación. Por Seguro, promedio de 7 claro, años, claro. 7% por año. Claro, ahí está. Bueno, En ningún caso baja el 70%. Sí, una empanada, bueno, acá se va a caer. Si usted iba y compraba una empanada el 1 de julio del 2007, ¿Cuánto pagaba? Pagaba 12 pesos. 12 pesos. Hoy paga 33. ¿Eh? Hoy paga 33. Casi 300% más. La leche, el lactolate estaba a 20 pesos con 80, hoy está a 37 pesos. Lo que nos ha hecho orgulloso y fuerte a los uruguayos, la Sí, carne. Ahí está. Decime la Bueno, carne. la carne ha tenido una variación así, que un día para allá, otro día para No, acá. un día para allá, siempre para arriba, Sí, ¿no? bueno, No, pero para a veces eso se... ¿Cuánto se acomoda. costaba un kilo de pulpa en el Bueno, año eso 2007? no está en el supermercado medio, porque no están publicados los precios. Entonces, como no están publicados los precios, no Sí. lo tomo. Yo le digo que una parrillada para dos en la mismo restaurante. Sí. El 1 de julio del 2007 costaba 210 pesos para dos personas. Una parrillada para dos, 210 10 pesos. Hoy cuesta 570. Es en el mismo, anotado en el mismo pizarrón. ¿Les puedo agregar algo sobre el tema de la carne? No, en los pero de acá, supermercados? mire, En los 5 años pasó de supermercados. 200 a Sí, 500 pero pesos una mire, parrillada. no, En me la dijo- carne, sí. en los supermercados, en algún supermercado le ponen alarma, igual que a las prendas, adentro de la carne. Para ¿En que serio? tengas, o sea, alarma. O sea, porque lo he visto en el supermercado sonar la alarma, viste cuando suena que va saliendo con alguna mercadería y la han parado a la ¿Cuánto gente. está un kilo de pulpa hoy? Y bueno, dependiendo de igual, entre No, pero decimos una cifra ahí redondeada. entre 200 y tantos y hasta 500 pesos tenés cortes de... No, para 500 pesos un kilo de carne. Sí, claro, por supuesto. Y por eso tiene alarma. El lomo. En el supermercado le ponen alarma y cuando vas a pasar la puertita, si sonó algo, por la duda se fija si no es la carne. Parece un artículo de sumamente... Bueno, necesidad que no hay, ¿no? sigo, la manteca, los 100 gramos estaban 11 pesos con 80. Hoy 26,50. Eso de 100 gramos. Y la de 200 gramos estaba 21,90, hoy está 46 pesos. La yerba, La yerba estaba 38 y está 78.
El azúcar, en aquel momento, el azúcar estaba a 16 pesos con 50. Sí. Después, cuando entran a regir la reforma tributaria, el precio cayó a 14 pesos por el subsidio que se hace al azúcar, y hoy está a 33 pesos. A pesar de que está subsidiado hasta Sí, 33 está a pesos. 33 pesos. El aceite, en aquel momento estaba a 47 pesos con 50, hoy está a 74 pesos. Bueno, está para cortar porque José no está No, asombrado. y la- Estas y la- cosas y lo la- investigan los y la técnicos, mermelada, que en aquel momento fluctuaba según si era durazno, ciruela, frutilla, que estaba entre 25 y 31 pesos, hoy está a 55. Y le digo, la factura, ya le dije, los bizcochos estaban 89. Vale, porque se llama amargo a la mañana. no la amargo a la mañana, se le voy a amargar un poquito más. Una flauta, Una flauta. en aquel momento estaba 9 ¿Dulce pesos. o salada? No, una flauta, una salada. pan, Sí, pan, pan. no. 9 pesos con 90. Hoy está 26 pesos. Y los Frankfurter, que estaban 42, los de 330, hoy están 87 pesos. Y el jamón, que estaba a 147, hoy está a 230. Y podría seguir así con otros. Bueno, no, Y José, acá no nos todo el mundo te bañamos. quiere escuchar a vos, porque Acá- estas cifras son contundentes. Acá no nos bañamos ni nada. ¿No? Estas cifras son contundentes. No. Vas a tener que decir a los chicos que trabajan en estadística que se fijen en estas cosas. No, pero yo te vuelvo a reiterar, yo en el... ¿Vos no sentís que esto es así? ¿Que te pasa en No, tu yo bolsillo? creo que es así, Bueno, sí, pero sí. creo que lo que está diciendo José, que otra cosa distinta, que si hay manipulación no la hacen los funcionarios, sino cuando vienen y le dicen acá están los... Claro, pero la pregunta que ¿no? se hace a la gente que está escuchando es ¿qué es lo que se investiga técnicamente sobre No, el y costo de la vida? acá hay una cosa que sí es responsabilidad del PIT-CNT, que es decirle, no, pero ¿cómo? La inflación es tanto. Porque acá el gobierno, yo me acuerdo que cuando se votó la ley de que si pasaba la inflación el 10%, había inmediatamente dos Como aumentos, efecto gatillo, claro, claro. 2 aumentos salariales por año. Recuerdo la ferocidad con la cual el Frente Amplio tuvo contra el proyecto, incluso también de la central sindical en aquel momento. Y hoy... Bueno, Y hoy eso se votó en el segundo gobierno de Sanguinetti. Le digo porque estuve en la discusión parlamentaria. Recuerdo que el principal defensor de este proyecto de ley fue el entonces diputado Alejandro Chugarri. Y Del efecto gatillo, de la cláusula gatillo. claro, que parece una cosa razonable, porque si hay Claro, una claro. inflación 8, ¿no? Para recuperar salario. Claro, pero en realidad nunca se ha cumplido. Y lo más probable es que la inflación en el Uruguay fluctúa entre el 18 y el 22% anual, y Yo creo que el anda por ahí, 7, sí. y no el 7 como dice el gobierno. Solo que haya unas góndolas que uno no conoce y que el gobierno compre esas góndolas. Lo insólito es que nadie de la oposición tampoco dice estas cosas, ¿no? Pero hay oposición, porque yo no sabía que bueno, había. eso No sabía que La existía. gente te perdóneme. quiere escuchar, José. No sabía que existía oposición. No, hablaba desde el trabajador, del hombre que se sacrifica, que mantiene la familia. Dejá de lado un poco el dirigente. No, ¿Vos no sentís que estos números son así? No, yo creo que el costo de vida en la canasta básica alimentaria ha tenido una variación que es en el bolsillo del trabajador se siente más que un 7%, mucho más que un 7%. Eso Bueno, es esa así es una porque- gran reflexión tratándose de vos, ¿no es así? Bueno, pero esto es así, yo no voy a tapar el sol con un dedo. Yo lo que te digo es, me preocupé justamente de conversar con los compañeros del Sindicato de Estadística y Censo para determinar cómo se hacía todo el parámetro de cómo se mide la inflación, para ver cuáles son los, diríamos, el objetivo que se traza con eso el Poder Ejecutivo y cuáles son las cuestiones que de alguna manera pesan más y cómo en determinado momento el Poder Ejecutivo trata de modificar algunas tarifas. Por ejemplo, en noviembre del año pasado hubo una baja del combustible directamente para que la inflación no superara los 2 dígitos. Eso en el mes de noviembre hubo deflación en este país, según los números que se publican del propio Instituto de Estadística y Censo, para justamente evitar que la inflación Supere el 10%. supere los 2 dígitos, porque eso genera otro tipo de complicaciones a raíz de que está indexado el tema de los salarios con lo que con la medición de la inflación. Ahora vos como trabajador, ¿qué sentís? Y en este caso, en tu caso, con mayor responsabilidad por representar a los trabajadores en nada más y nada menos que en una central sindical. ¿Qué sentís cuando tratás con un gobierno que le aumentó por 4 veces el sueldo de los ministros, lo llevó de 40 y pico a 140 palos por mes, que es responsable de sueldos fantásticos a legisladores de más de 200 palos por mes, que le respeta siempre el IPC, y que con estos números que mostramos nosotros acá, que claramente está definido que la inflación es muy por encima del 10% de la cláusula gatillo,
el PIT-CNT no dice nada y no recupera salario para los trabajadores. No, bueno, ahí hay dos cuestiones. La primera es que nosotros, en función de lo que dice la propia ley, donde indexa justamente el salario con la inflación, nos guiamos por los números que, como vos bien decías, la propia, no solo el partido de gobierno que está, el partido político que está en el gobierno, sino la propia oposición, no cuestionan este tipo de cosas porque ha sido históricamente los parámetros que se han manejado porque estos parámetros no se manejan desde que el gobierno del Frente Amplio, vienen desde mucho antes de cuando los gobiernos que estaban eran de los partidos tradicionales. Entonces, en función de eso, una cosa es lo que surge concretamente del Instituto Nacional de Estadística, que mide el IPC, y otra cosa es lo que uno siente cuando va al supermercado, cuando va al almacén de la esquina. ¿Y cuál es la verdad? Y bueno, a uno cuando le toca el bolsillo, la verdad es esa, ¿no? Porque uno con la plata que recibe, o el salario, la remuneración que recibe por vender su fuerza de trabajo, evidentemente con eso es lo que vive. Y ahí hay una situación muy dispar con la realidad que se ve con estos números que se plantean desde el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros... ¿A vos como dirigente no te preocupa esto? No, lo que nos preocupa el mismo trabajador no te dice, José, la cosa por acá pasa por otro lado. Lo que nos preocupa, de hecho, nosotros estamos en desacuerdo, absolutamente en desacuerdo, de que el Poder Ejecutivo haya establecido en la última ley de presupuesto que los salarios se atan nada más que a ajustar por inflación. Porque nosotros sentimos esto, o sea, el costo de vida, fundamentalmente en aquellos que viven de su salario y que no tienen capacidad de ahorro, sí, cada vez es más complicado, y en ese sentido nosotros hemos peleado, no con mucho éxito, por cierto, la posibilidad de tener aumentos por encima del costo de vida que está establecido a nivel de los números que se publican del Instituto Nacional de Estadística y Censo. La gran pelea de los sindicatos y por los que tanto se nos critica, sobre todo aquellos sindicatos que nos movilizamos por estas cosas, es que justamente nos movilizamos por aumentar los salarios de los trabajadores en función de lo que nosotros entendemos que tiene que ver con el costo de vida, porque aparte el salario no solo se debe medir en consecuencia de los números que se publican de la inflación, sino también en el crecimiento que está teniendo el país a nivel económico, ¿no? Un crecimiento que ha sido absolutamente sostenido y que eso no se ve reflejado en el salario de los trabajadores. Luis de Pinamar dice que el arroz y la carne desde que el gobierno del Frente Amplio aumentaron más de 500%. Oh, qué dato. Tenemos que ir a un corte. Más o menos creo que la inflación queda como tema planteado a la opinión pública, ¿no? Perdón, el arroz. Vamos a hablar del desempleo después. El arroz no aumentó 500%, lo acabamos de mostrar todo. Podemos hablar de más de 100%, 110, 120%, pero no 500%. Desde que el Frente Amplio gobierna el 1 de marzo del 2005, dicen acá. En aquel entonces andaba por 6-7 pesos el kilo de arroz, hoy anda por 30, así que no está muy alejado de eso. Bueno, estamos hablando de 300%, no de 500%. Bueno, 6-7%, ¿cuántas veces entra en 30? Ahora en el corte agarra la calculadora y hace Sí, un porcentaje. 500%. Sí, claro. Breve corte y ya volvemos. Ahora vamos a analizar el desempleo y la pobreza, que algo ya tiró José López con el tema de los recursos actuales que se manejan en Uruguay, un estado que gasta 12.000 millones de dólares por año para funcionar. Espectacular música. ¿De qué película? Año 1981, una historia real de atletas británicos que se estaban preparando para las Olimpiadas de 1924. Ganó en 1982 esta película el Oscar a la mejor película. Díganos el nombre a través del 099-223-470 y 094-43-1828. cualquiera de esos dos celulares, y al final del programa vamos a sortear el libro La historia prohibida de Guillermo Vázquez Francos, las mentiras de la historia uruguaya. Un libro gordo, ¿cómo tiene que ver con la cantidad de mentiras que nos han hecho a lo largo de la historia uruguaya? Ignato, ¿me permite el micrófono un segundito? Porque primero quiero destacar que seguimos subiendo todo el material a YouTube, al canal. Está con mucho éxito. Con mucho éxito. Y en el top 10, en el número 1 del top 10 de los más mirados, está el video de José López. ¿En serio? Pero lejos, gana por varias cabezas. Yo no sé si es porque ese día... Bueno, la cabeza de él también. Yo no sé si es porque ese día nos agarramos a piña acá y corría la sangre en la cámara con José, ¿verdad? Y levantó mucho
mucha sensación. Bueno, también. José lo hemos invitado a que Pero sea permítame, integrante permanente del Estado de los Viernes. Me encanta, Si él acepta, estaba. será un gustazo para nosotros, ¿no? Perfecto. Y lo segundo es que usted me presentó con bombos y platillos como un empresario. Bueno, pero ¿que vio no es que, un vio que los empresario usted? empresarios sobre la inflación no opinan, ¿verdad? Bueno, yo lo presenté como empresario justamente por eso. Ah, Para que bueno, hable no, de pero la como, condición de empresario y la como vi inflación. que iba a cambiar de tema, iba a pasar sobre la inflación, los empresarios no hablamos. Ahora, yo creo que vos como empresario estás feliz con estos números mentirosos del gobierno porque tenés que pagar menos aumentos. No, me equivoco. no. O sea, yo primero No, que nada, no, sí, como- sí. No, primero, como acá como el señor José Lo López, el que respeto y defiende a los Hay que a los ver la obreros, cara de alegría que puso José cuando te dije eso. No, yo defiendo no a los empresarios, defiendo a los trabajadores empresarios. Porque Sí, en este señor. país hay una gran mentira que catalogan de empresarios a todos. Y se lo dije el otro día a un sindicalista colorado y le dije, tu hijo que se reciba de sanitario y con el paso del tiempo le vaya yendo bien y contrate 2 o 3 tipos, se convierte en un empresario, pierde su calidad de trabajador. Vos sabés Esa, que yo esa es la pienso- gran división que hay que hacer. Yo pienso que no hay nadie más patriótico que aquel que genera trabajo, ¿no es así? Entonces, y que respeta los derechos de los trabajadores. por la supuesto. sensación de los empresarios, trabajadores, con lo que he conversado durante la semana, y puse desesperación, quiebra moral, están agobiados porque ya no saben cómo funcionar. Pero Están no sa- respondiste a la pregunta que te hice. A vos, el empresario Liber Trindade, Sí. dueño de una de las principales empresas de construcción del Uruguay, Sí. Casa Abierta. Sí. Ya te paso gratuito la. Perfecto, ¿no? vamos. Además, instructor, enseñás a muchos gurises a tener profesión, lo cual habla muy bien de tu sensibilidad. ¿A vos te sirven o no te sirven estas mentiras del gobierno sobre la inflación? Primero que nada que... Es una pregunta simple. No, por supuesto, pero un dato de la realidad es que la construcción aumentó 20% en octubre del año pasado, ¿Y? aportó como un 16% el año anterior, entonces si vos estás hablando que subió un 7% y yo te digo que solo el aumento de la construcción de octubre, el 1 de octubre del 2011 fue del 20%, no me cierra. Yo lo que digo es que cada vez... Pero a la hora de dar aumento, vos te regís por lo que dice el gobierno de la inflación. No, vos te regís por el aumento laudo de construcción, 20%, convenio colectivo de la construcción, 20%. Por tanto, hoy... O sea que ahí sí te meten la verdadera cifra de la inflación. Por supuesto, pero ese es el tema, que en la canasta básica contamos lo de adentro, el pan y la mortadela, pero no le contamos la casita de la canasta básica. La casita subió 20%. ¿Quién tenía que vas a terminar abrazado con el pizza en el cuesta a un empresario 30.000 pesos entre sueldos y cargas sociales. Y claro, porque un oficial gana 23, 24 mil pesos más un 74%. Por eso no, un oficial le sale mal, le sale 40. Sale 40, por eso. Un obrero, digamos, sale 30, cuesta 30. ¿no? Vos Sí, también, pero pero- la canasta anda por los 42, 43 palos por mes, ¿no? Claro, Más o menos. Sí, pero a eso voy, o sea, la irrealidad, y por eso voy al rubro construcción, de que si sube 20% la construcción, sube 20% el tiempo que vas a llegar a tu casa, porque lo que está cada vez más lejos, me parece, el umbral, es de llegar a tu casa propia. O sea, porque José la- no te mira con más simpatía de que estás hablando. pero ¿por qué hay que pensar que un sindicalista, y bueno, en este caso haciendo el papel de empresario, tenemos que estar en la vereda opuesta? En muchos casos creo que estamos en la misma vereda. Yo defiendo los mismos derechos que defiende él. Bueno, Lo que pasa es que yo lo que simplemente le digo al sindicalista, como le decía el otro día, hagamos una hojita de deberes donde haya derechos, pero también respetemos deberes, porque si la construcción sube un 20%, hay que pagarle 25 mil pesos al tipo, y el tipo rinde 5 veces menos que hace 5 años, te fuma 10 puchitos más y te manda 100 mensajes de texto por día, bajas un rendimiento, por tanto, se convierte caro, y no es problema de pagarle más. No se Lo que pintan en la intendencia, pintan un metro cuadrado. No, por día, medio son metro cuadrado. metro cuadrado, y son 40. ¿no? Vos que querés estresar a los funcionarios públicos. Bueno, pero vos acordate que los... Hay una corriente que pintó todo un gimnasio. Vos Bueno, acordate que el los tema ahora- empresarios, el tema ahora- Sí. los empresarios le tenemos que pasar precio a Doña María por hacerle el baño que se le reventó y tiene que desesperar hacer su baño, ¿Y? le paso rendimientos. Si la gente rinde la mitad, a ella le va a ser imposible pagarlo. Entonces deberíamos ser mejor ciudadanos entre todos y hacer todos nuestras mejores... Glorioso fue el alcalde de Atlántida. Bueno, pasó un precio a una señora y se le quedó con la lamentablemente ese tipo de cosas pasan. Dice que no vieron a Tabaré Vázquez ahí por Atlántida con un serrucho, ¿no? Parece que le quería serruchar las manos a este correligionario de Vázquez. Si me dejás decir Pero- una cosita para cerrar el tema anterior. Sí, porque ahora arrancamos con desempleo. No, que yo creo que más allá de cómo se mide la inflación, también hay que ver lo que mide la canasta básica de consumo, diríamos, ¿no?
Y ¿Vos el tenés datos valor, sobre eso? y el valor de la canasta básica anda en los valores, como dijiste, 42, arriba de 43, los 40.000 pesos. Oh. Y nosotros estamos dando una pelea para aumentar los salarios, en muchos casos para llegar a poder cobrar las medias, La mitad de la canasta. mitad de la canasta. Entonces, ahí evidentemente es donde nosotros pegamos duro contra el gobierno en función de que hay un crecimiento económico que se viene sosteniendo durante varios años y que eso no se refleja en el bolsillo de los trabajadores. Según datos de PIT-CNT, y vos corroborame si es cierto esto que tengo acá, el 15% de los trabajadores gana menos de un salario mínimo nacional. El 40% gana menos de 2 salarios mínimos nacionales y el 70% menos de 3 salarios mínimos nacionales. ¿Es cierto esto o no? Y sí, eso debe ser... ¿En cuánto anda un salario mínimo nacional? Bueno, ¿7.000 yo lo que te pesos? puedo decir que hay más de 600.000 trabajadores que ganan menos de 10.000 pesos. Oh. Eso está corroborado. ¿Y cómo tú puedes decir que hay nada más que un 14% de pobreza? Bueno, Con una canasta básica de ahí hay 4 que veces ver más cómo se grande. mide la Claro, pobreza. pero Ay, volvemos también con eso, cómo se mide, Bueno, cómo se pero mide. la José. tasa de 7.000 desempleo, ¿cómo pesos, se mide, no? Si con 7.000 pesos sos clase media... Que son los datos que tengo del Bueno, Instituto por eso. GEP. Si ganás 7.700 pesos, Por Montevideo sos eso. clase media. Claro, por eso. Y ahí está ¿Y vos coincidís con esto, José? ¿El PIT-CNT coincide con esto? Bueno, no, nosotros tenemos una visión muy diferente diríamos, a cómo, o una crítica a cómo se mide la tasa de desempleo, ¿no? Porque es cierto... Acá en que- este caso sí tiene una postura definida. No, es que en realidad, por ejemplo, una de las preguntas que te hacen para medir la tasa de desempleo es si vos trabajaste 1 hora la semana pasada. Una toma de pelo. Entonces, bueno, pero son los parámetros, por eso yo te digo, me parece que es importante, por lo menos Bueno, en el lugar que yo estoy, Pero eso se pudo haber corregido, ¿no? Porque Vázquez, yo recuerdo que en la campaña electoral se ufanaba de eso y decía que era un desastre. ¿Cómo decir que sos un trabajador con 1 hora No, por semana de pero trabajo? déjeme decir algo. Cuando No es- en la no es la campaña, única pregunta, es una como serie de encuestas. Claro, en la campaña electoral de 2004, Vázquez rechazaba eso de que le midieran con 1 hora. Pero después, durante su gobierno, no hubo ningún cambio, no cambió eso. No cambió la pregunta. Te hago bien clarito. ¿Vos crees que hay un 5% de desempleo en Uruguay? Y le respondo, es facilísima la respuesta. Mm. Llame que va a dar un trabajo y seguramente va a tener toda la cuadra gente, Bueno, yo te gente puedo dar parada. un dato ¿Vos de crees que hay hoy. un 5% de desempleo en Uruguay, José? Un dato de hoy. Así, hace muy poquito hubo un conflicto sindicato postal de correo. De la salida de ese conflicto se pidió el ingreso de personal. Sí. Y eso se acordó y está en el acuerdo, por lo tanto se hizo un llamado abierto a personas que se quisieran anotar para poder ingresar al correo, que un salario que tampoco es desorbitante ni mucho menos. ¿Y cuánta gente se mutó? Van más de 70.000 anotados para ingresar al correo. ¿Cómo puede haber el 5% de desempleo? Bueno, por eso... Pero eso también es una realidad para acceder a un cargo público, ¿no es cierto? Pone para picar... Pero igual, pero si hay un 5% de desempleo no puede... No, pero también digo, para barrer, simplemente para barrer una vereda, no hacen 70.000 personas cola, eso también es Bueno, en un todo caso ya le aseguraron a Scotia Bank que le van a pagar todos los aviones. Acaba de llegar esa noticia en Diario País. ¿Qué hace el PIT-CNT para defender que le paguen a los trabajadores? ¿Quién es Tocayo? Lorenzo, Ah, el ministro, no es Lorenzo el apellido. pero yo soy de los... José Lorenzo de nombre está. Va a jugar nada más. ¿Alguna vez te atendió Lorenzo? No, nosotros negociamos con el Ministerio de Economía, pero tiene otros negociadores. Yo he tenido algún contacto con él en su etapa anterior en el Ministerio de Economía, como director de la División Macroeconómica del Ministerio. O sea que todos coincidimos que el desempleo del 5% es una verdadera fantasía. Es una verdadera fantasía. También el otro problema es cuánta gente quiere laburar, que es otro gran tema, porque hay tantos beneficios. Eso es cierto, ¿no? que ese- El ese- tema de valores. Y hay ramas de actividad que tienen casi pleno empleo, ¿no? Sí, La por construcción supuesto. es Sí. una que ha tenido... Hoy es difícil conseguir Conseguir empleo gente para la capacitada, construcción, o sea, sobre todo calificada. y- Sí, gente todos los días te pide trabajo, pero por Ya hay definición. El desempleo es muy superior al 5%. Sí, totalmente. Pobreza. El gobierno dice que hay un 14% de pobres. ¿Alvarito? Según cómo quiera medir la pobreza. Porque está la pobreza de espíritu, de cabeza, claro. Eso, La pobreza económica. no. ¿Crees que hay 14% de pobres acá en Uruguay? Cuando el Frente Amplio tomó el gobierno, la pobreza andaba entre 30 y 35% reconocida. ¿Hoy crees que es mayor o menor a ese porcentaje? Yo creo que anda igual o mayor. Según la ONG Un Techo para mi País, de un 42%. Es más, sí, por eso es igual. Voy a decir que no disminuyó. No, Lo peor, con un Estado cuesta 5 veces más. No, pero además con un Ministerio de Desarrollo Social que empezó con 9 empleados y hoy tiene más de 1.100,
y que Bueno, ahí disminuyó despilfarra los empleados, plata, entonces. y que despilfarra plata. Empezó luego- con 5 y tiene 1.100 empleados. Empezó con 9. Con 9. Y tiene más de 1100. Glorioso. Y ahí va con un despilfarro de plata. Nosotros, brutal. es un dato a la realidad. Inventaron un ministerio por el Partido Comunista. Sí, claro. Nelly, es un dato a la realidad que el montevideano vive entre la basura, ¿verdad? Y la basura Sí. no la ve porque la basura no está. Y la pobreza está, pero la gente no la ve porque bajó tanto el umbral de aspiración que la gente se acostumbró a ser pobre, lamentablemente. Eso se le impuso. ¿Por qué? Porque te acostumbran a vivir dentro de un rancho y tu aspiración es vivir dentro de un rancho. Ya no aspiras ni siquiera a una casita de bloque. Entonces yo creo que bajó la pobreza no se nota tanto porque bajó la percepción de la gente. Pero en realidad estamos plagados, lamentablemente de pobreza por todo el... ¿Cuáles son las cifras que tiene el PIT-CNT? Interesante reflexión esa tuya. Me parece que el problema está donde se traza la línea para medir la pobreza. Si Sí. la línea para medir la pobreza se marca en 7.000 pesos, evidentemente... Tenemos un 14%. Todo seguro, ahí los números dan. Claro. Los números dan, pero si uno mide en comparación de los salarios con el costo de la canasta básica, son más de 40.000 pesos, si vos no llegás a la mitad de la canasta, evidentemente está el problema. Con ¿no? tu experiencia, la línea debe ser 25%. unos 20.000 pesos, digamos. Y no sé si la línea para medir, pero lo que es cierto es que cada vez se hace más difícil vivir con 20.000 pesos en este país. Y en Montevideo ni te cuento. Y en Montevideo más todavía. Entonces, esa es una situación absolutamente... Por eso también se genera tanto el multiempleo en los trabajadores. Ya debe haber muy pocos que tengan un solo empleo para poder sustentarse. Y esa es una situación extremadamente complicada. Según datos del economista de izquierda Antonio Elías, ¿lo conocen? Sí. ¿Lo conocen? 33% de los niños uruguayos nacen en hogares pobres. 33%. 70% de esos niños no terminan la escuela y 86% no va a terminar el liceo. Y casi un 14% de los niños menores de 2 años, esto parece mentira que sea en Uruguay, un país que gasta 32 millones de dólares por día para mantener su estado, casi un 14% de los niños menores de 2 años presenta retraso en su crecimiento por culpa de la desnutrición infantil. Es terrible esto, ¿eh? Sí, sí, me pasa, y te leo ya que estás con mensajes, me pasa un mensaje que dice que el Observador publica hoy: tarjeta Uruguay social a personas trans, declarado de interés ministerial la marcha de la diversidad. ¿Qué son personas trans? Transexuales. Ah, mirá. Bien, Está bien. una tarjeta más. O sea, hoy estamos segmentando a la sociedad, segmentándola cada vez más. Un tema muy caro para el PIT-CNT y para la izquierda en general: el reparto de la riqueza. Nunca hubo tanta riqueza en Uruguay como en los últimos tiempos. Los ingresos promedio de los 7 años que ha gobernado el Frente Amplio han sido de más de 50.000 millones de dólares al país. El Frente Amplio siempre dijo, cosa que yo me pareció siempre muy loable y apoyable, de que uno de los caminos para lograr mayor equidad social era que los ricos fueran menos ricos para que los pobres fueran menos pobres. Nunca mostró muy claramente los caminos, pero creo que todos los que queríamos una sociedad más equitativa coincidíamos con ese concepto básico. El hecho es que desde que gobierna el Frente Amplio, los más ricos pasaron del 17 al 21% de la tajada del PBI y pasaron del 14 al 11% del mantenimiento del Estado. Estos números se dan de cabeza con esa reflexión de que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres, Joselo. La realidad es que desde que gobierna el Frente Amplio, los ricos son muchísimo más ricos. ¿Vos no lo percibís así? Sí, sí, tal cual. Nosotros, de hecho, creemos que está en todas las plataformas del PCNT y de los sindicatos una mejor redistribución de la riqueza en este país. Eso es cierto, lo han dicho siempre, ¿no? Eso es tal cual así, porque en el crecimiento económico que ha tenido este país, quienes han sido los más beneficiados han sido los más ricos. Los más ricos. Sí. Eso ha sido así. El 50% del ingreso de este país se reparte en el 20% más rico de la población. Y sin embargo, ¿cuánto? El 50% de los ingresos de este país, ¿Se lo reparte cuánto? el 20% de los más ricos del país. El 50% se reparte nada más que el 20%. Sí. Y el 5% entre los que están más, el 5% de la riqueza entre los que están más desprotegidos, diríamos. Entonces, esa situación evidencia claramente de que no hay una redistribución de la riqueza equitativa y que eso ha sido una bandera que nosotros seguimos levantando. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente. En un país que tiene un constante crecimiento económico, la distribución
debería llegar más, sobre todo a los sectores más desprotegidos del país, que son los que tienen más dificultades. José, la reforma tributaria, además, ahondó. Decían que iba a buscar eso. Sí, no, pero al revés. Logró todo lo contrario. No, de cada 100 pesos, 89 paga el trabajo y 11 Claro. el capital. Pero además, Pará, porque a ver, 89 y 11. De cada 100 pesos que se produce, 89, o que de cada 100 pesos que se cobra, 89 lo paga el trabajo. Y 11 el capital. Claro, y además, pero glorioso eso. la reforma tributaria es un rombo. Te voy a dar un datito más. Un rombo no paga el de arriba, no paga el de abajo, paga el del medio. no paga todo el del medio, el que come, le da al de arriba y le da al de abajo. Te voy a dar un datito más. En un gobierno pretendidamente de izquierda, porque yo siempre digo que este gobierno de izquierda tiene islas nada más. ¿Qué vos creés que protege más el gobierno del Frente Amplio? ¿A las familias más desposeídas o al gran capital? A ver, respóndame esto. No, una pregunta simple. Pero no cabe duda, no hay duda. ¿Decime quién? ¿La familia más desposeída o el gran capital? No, pero el capital. ¿Vos, José? Yo creo que Es una pregunta simple. Creo que en este gobierno se han bajado los niveles de indigencia, pero no tengo la menor duda que tiene un romance con el capital demasiado alevoso para mi gusto, diríamos. ¿Y vos, Nivel? ¿Qué protege más? No cabe duda que protege el gran capital porque Les doy la cifra se encarga de matar a la clase media. La clase media ya no existe. Le doy y la cifra. el pequeño empresario hoy, el mensaje que le da el gobierno es cerrá porque no sos rentable y muchas veces, como lo he visto esta semana, importá. Mata la producción nacional para que entre todo. Le doy la cifra de la red de economistas de izquierda del Uruguay, la Rediu. 1300% más es la protección del gran capital que hace el gobierno del Frente Amplio por sobre las familias más desposeídas. 1300% más. Agarrá la tarjeta de crédito y fíjate los intereses. Agarrá la cuenta bancaria y el sobregiro que tiene cualquier comerciante para girarse unos mangos. 84% de sobregiro, 84% ¿Y el IVA en las tarifas? 84. Te traigo cualquier tarjeta, 84%. ¿Y el IVA en las tarifas? Sí, Y digo, es una cosa que se podía averiguar. ¿Todavía? Si estaban en contra. ¿Todavía el gobierno sigue subsidiando con 4 pesos al litro de cerveza? No, cambiado. ¿No sabes eso o no? No, pero tendré que suicidarlo con más. Por lo menos hasta hace un par de años atrás el gobierno subsidiaba con 4 pesos por litro la cerveza y 1 peso por litro la leche para los niños. Seguramente esto sorprende a mucha gente. Hay tantos desgloses para hacer. A mí lo único que yo veo es ranchos por un lado, ranchos por otro, basura por otro. Digo, uno tiene que ser objetivo. Analizamos un montón de elementos dentro de la canasta y si la gente termina comiendo pan y mortadela ya con analizar 2 rubros, igual se da lujito porque la Coca-Cola está Nos también. quedan 5 minutos. Analizamos la inflación, el número oficial del gobierno fue 7%. Alvarito, vos no coincidiste. Liber, vos no coincidiste. Vos más o menos coincidiste con ese número, José. Yo lo que digo es que en base a cómo se mide, esos números son reales. Son reales, ahí está. O sea, tomando los parámetros técnicos de hoy por hoy, son números que se corresponden y hasta del mismo instituto de economía que tienen ustedes, ¿no es así? Sí, sí. Ahí está. ¿Antonio Elías integra ese instituto? No, Antonio es asesor de COFE, pero no está en el Instituto Huerta Duarte. Es asesor legal de Me COFE. gustaría que un día lo trajeras acá. ¿Cómo no? Me parece un economista mente valiente muy interesante. Sí, sí. No tengo la suerte de conocerlo, pero ya tenés ese mandato. ¿Cómo no? Invitarlo. ¿Cómo no? ¿Está? Desempleo, 5%. Nadie coincidió. Nadie, ¿no? No, totalmente. Para vos, con tu instinto, ¿en cuánto anda el desempleo real hoy acá en Uruguay? Más del 10. Más del 10. Más del 10. ¿Para vos, José? No sé cuánto, pero me parece que hay datos que corroboran de que hay mucho más gente que está buscando empleo que un 5% de la población. ¿Para vos, Nivel? Arriba del 10, pero me preocupa cada vez que en realidad no hay gente para trabajar. O sea, hay mucho desempleado Y cada vez menos calificado. Voy a patear el tacho. Para mí supera ampliamente el 20% el desempleo acá en Uruguay. Si le sumo los que están en seguro de paro, que para mí son desempleados, que creo que anda por el 15% de la población económicamente si le activa, sumamos y se le suma un 9% de la gente del MIDES, por eso, si que se no trabaja. claro, y están incluidos como si estuvieran trabajando. Porque el desempleo quiere decir que no tiene empleo, o me equivoco en el Pero concepto. tenemos gente en el seguro de paro durante 48 meses. O sea, porque la gente piensa en el seguro de paro como 6 meses. ¿Cuántas empresas hay que tienen 48 Pobreza, meses? la en cifra seguro de oficial paro? del gobierno es 13.7. Nadie coincidió tampoco que sea esa la cifra. ¿Para vos cuánto?
Yo lo dije, más de 30, lejos. ¿Para vos, José Lo? No quiero aventurar una cifra porque no tengo la más pálida idea, pero evidentemente... Está bien por encima de este 14. Sí. También tiene mucho que ver con cuál es la raya con la cual se mira, la vara donde se pone para definir cuál es la pobreza. Si lo ponemos que con menos de 7.000 pesos, evidentemente va a ser mucho menos de que lo que realmente se necesita para vivir. A vos como un hombre de izquierda y un militante además de tanto tiempo, ¿no te duele que con los recursos actuales que se manejan debería ser bien diferente esta situación de la pobreza? No solo me duele, sino que trato de cambiar esa realidad. Para eso peleamos todos los días de nuestra vida, pero es difícil, ¿no? Es difícil en función de que, bueno, un país que está en un constante crecimiento económico, tiene estas cifras que evidentemente son contundentes, debería cambiar, sobre todo con un gobierno que se dice progresista, ¿no? Por último, el reparto de la riqueza. El gobierno actual dice que es el mejor de todos los tiempos. Es el peor de todos los tiempos. Acorde con la riqueza que habría que repartir. Sí, claro. Y si estamos hablando de que unos pagan 89 y otros 11, ya está. ¿Para vos, Oliver? Para mí hay una injusticia total, Distributiva, y sobre sí. todo en el sector privado, y siempre voy a defender el sector privado, porque el que labura en el sector privado y ese pequeño empresario y ese pequeño laburante que sale todas las mañanas sin saber si ese día gana un mango. Yo creo que es la gran diferencia con el sector público, que tiene asegurado el sueldo todos los días por el resto de su vida a la medida que haga las cosas bien. El privado gana día a día su trabajo, y si ese día no junta un mango, llega sin un mango a su casa. Es la gran diferencia. Acá pregunta Mario de Sayago, dice, si yo trabajo 1 hora en la semana y tengo 6 días más para alimentarme, ¿cómo hago si soy una persona ocupada? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo te da para vivir trabajando 1 sola hora por semana? Tenés que ganar un sueldo fantástico. Totalmente, subvenciones más subvenciones. Claro, acá lo que pone, acá lo que pone el concepto interesante de Mario de Sayago es la relación entre cantidad de horas de trabajo con recursos que generás. Si eso te da para vivir. Porque ya que dicen que no sos un desempleado si trabajás 1 sola hora, la pregunta sería, ¿con esa hora que trabajas te da para vivir toda la semana? Pero toda esa gente está subsidiada. A mí me preocupa mucho la pobreza, pero también cuando veo la pobreza que está cómoda en su casa, que hay muchos de esos casos, porque te aseguro que conozco muchísimos asentamientos y muchísima gente que ofreciéndole laburo no se levanta y no trabaja un sábado ni un domingo porque es sagrado. Entonces, digo, ese es el gran problema, que se acostumbró a la gente a vivir en la pobreza. Antes había como un castigo social, ¿viste? Hay otra pobreza peor, ¿no? Que es la pobreza de espíritu, que creo que eso Claro, es lo que ese se es ha el generado desde esta administración. Por supuesto. No de esta, de la anterior. Bueno, tuvimos 127 aciertos con la película que se llama Carros o Carrozas de Fuego, año 1981. Así que vamos a pedirle a la señora esposa de Libre, que lo está acompañando con la cámara, elegí un número del 1 al 127. 22. Se puso un problema. 19, 20, 21. Igual Acá está, es el celular 098-238-092 y respondió adecuadamente Carrozas de Fuego. Bueno, vamos a llamar al celular 098-238-092 a lo largo especialmente del día de hoy, para ver cómo hacemos. Le vamos a pedir que venga a buscarlo acá, ¿no? Veo que ha hecho una mesa muy de machitos, muy de hombrecitos, Pero en ¿cómo eso es machito? torno a un tema tan sensible como la canasta familiar. ¿Vos? Teniendo una mujer, vio que para la derecha nos apuntamos y miremos a la mujer y dijimos, realmente... Te voy a decir, como yo no soy un machista, yo me hago las compras, señor. Muy bien. Me lavo y me limpio mi casa. No tengo una mujer para que me limpie nada. No, por supuesto, yo también las hago, Porque pero... eso es muy lindo de andar hablando así. Y paso la aspiradora además. Muy bien. Diego Trindade, muchas gracias. Nos Dale, vamos a encontrar el lunes que Un viene. gusto. Joselito López. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, gracias, gusto estar. Alvarito Alfonso. Bueno, nos vemos. Y el viernes que viene seguiremos con nuestras mesas. Vamos a ver qué tema hay en la semana. Sí. El lunes un gran programa, ¿eh? Arnaldo Nardone. Mucha gente se preguntará quién es. Es el hombre que más sabe de turismo. Asesor de varios países y empresas turísticas del mundo. Acá en Uruguay, no. Son las cosas de este país. Vamos a conocer qué nos va a hablar sobre la principal industria que no tiene chimenea acá en Uruguay, Arnaldo Nardone. Y a su vez, ¿sí? Sí, capaz que este año no prende la chimenea porque Bueno, está con la complicado, situación con Argentina. Si te nombro Gabriel Martínez e Iván Scorrum, ¿te dice algo? No te dice nada, por supuesto. Bueno, son dos muchachos que les gusta andar por el mundo paseando y conociendo y viviendo experiencias. Estuvieron en Cuba una semana, la recorrieron
de punta a punta, de Santiago hasta La Habana. Nos van a comentar sus experiencias en el paraíso comunista, a ver cómo es la vida en Cuba para dos jóvenes que fueron llenos de ideales y volvieron con experiencias para contarnos el lunes desde las 8:30 de la mañana. Usted no puede, no debe dejar de acompañarnos aquí en Estado de Situación por CX40 Radio Fénix. Chao.